bienvenida a la analista experto en temas del Código de la Democracia, ex asesor del Consejo Nacional Electoral, el licenciado Alfredo Espinosa. Alfredo, muy buenos días. Quisiéramos conversar sobre los cambios que se han propuesto hasta el momento en el Código de la Democracia y que serán tratados el día de hoy, muchos de ellos, tal como se ha propuesto ya, posiblemente aprobados. Uno de los que más preocupa es la adopción nuevamente del método de Hunt. Se vio como un avance el hecho de ir al método de Webster, ha tenido también sus observaciones, por supuesto, pero las críticas al método de Hunt fueron profundas. En una columna en el Diario Expreso el día de hoy, Roberto Aguilar recuerda esos trabajos del matemático cuencano Rafael Estrella de la Universidad de Cuenca, Webster versus Hunt, que daba cuenta de las inequidades que se producen con ese método, poniendo como ejemplo la desproporcionalidad que se dio aquí en la provincia de La Suaya en el año 2013, cuando el correísmo obtuvo el 56% de los votos y se llevó el 100% de los escaños en disputa. Quisiéramos conocer sobre este y hablaremos también, por supuesto, sobre las otras reformas que se proponen. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, Rosana, un placer dialogar con usted. Un saludo cordial a todos los seguidores de Antena 1. Le preguntaba su criterio sobre la posible readopción del método de Hunt. Bueno, los métodos de asignación de escaños son fórmulas matemáticas que permiten traducir los votos en curules, en este caso para la Asamblea Nacional. El dilema dentro de esto es qué tan cercano, qué tan equilibrado, qué tan proporcional va a ser la representación y las voces de los distintos partidos políticos dentro de ese espacio. El método DON le permitió al correísmo, como ustedes en efecto lo han puesto en el reportaje, el método DON le permitió al correísmo tener una mayoría aplastante en 2013, con la cual incluso se aprobó la perniciosa ley de comunicación. Entonces, me parece que el gobierno está reeditando, está administrando ese halo autoritario que quedó de la administración anterior, ¿no? Y entendió precisamente que las reformas electorales en el Ecuador se conciben al calor de las elecciones, precisamente, del afán de permanecer en el poder. Es por eso que hemos tenido 15 reformas electorales desde el 78 hasta la presente, 3 constituciones y varios métodos de asignación de escaños. DON, Webster, Webster modificado, Imperiali, cada uno de ellos ha respondido a la intención de quien se ha encontrado en el poder para que su organización política y sus candidatos pues tengan mayoría dentro de ese espacio. Lo que se va a ver es básicamente la anulación, ¿no?, de los partidos minoritarios. Y eso, desde mi punto de vista, no es del todo democrático, porque las asambleas, los espacios legislativos, los congresos, tienen también que respetar a las minorías políticas. Esto va a los consejos municipales, a los GATS en todo el país. Así es. Esto tiene una incidencia directa y se va a ver en la siguiente elección, que es la elección seccional del 2027. Ahí es donde se va a ver la conformación de estas mayorías y, claro, a gran escala, digamos, dentro del Parlamento. Pero parte de lo que se menciona dentro de este proyecto de reforma es absolutamente epidérmico, porque no ataca ni resuelve varios de los problemas de la crisis del sistema político y del sistema electoral en el Ecuador. Lo único que está haciendo es abordar 3 temas, ¿no es cierto? El método de asignación de escaños, que tiene incidencia directa en el sistema electoral, una serie de reformas tendientes a disminuir las sanciones, las penalidades por el cometimiento de infracciones, con lo cual, evidentemente, la clase política está salvaguardando sus intereses frente a un posible cometimiento de actos que contravienen la norma electoral. Y un tercer elemento tiene que ver con la proyección a futuro. Hay una disposición transitoria segunda que habla de la institucionalización del voto electrónico en el Ecuador, algo que no debe quedar desapercibido porque el país sí tiene una ligera experiencia sobre este tema, cuestionada, pero
habría también que analizarla, ¿no? Licenciado Espinosa, muy buenos días. Otro de los temas que se estaría tratando, y valdría la pena también aquí algún análisis de su parte, sobre todo después de la controversia que hubo respecto de si Daniel Noboa debía o no pedir licencia sin sueldo para la campaña electoral. Y bueno, creo que ya todos recordamos lo que ocurrió durante la campaña electoral. ¿Se aclara situaciones de esta naturaleza? ¿Qué se dice en esta nueva propuesta o en estas propuestas de reforma al Código de la Democracia respecto de las licencias o renuncias o no renuncias de los candidatos? Querida Rosana, yo creo que existe un reconocimiento tácito de que hubo actos que contravinieron con la norma electoral, porque el cambio que se da ahora en el artículo 93 es simplemente el pedido de licencia y no la renuncia, ¿no? Para aquellas autoridades que postulan para una misma dignidad. En todo caso, lo que se puede visualizar aquí es que quien controla el poder, quien tiene las riendas del Estado, quien tiene mayoría dentro del espacio legislativo, tija la cancha sobre la cual se va a competir electoralmente. Y eso deja muchas dudas, ¿no? Primero, porque en su momento el Consejo Nacional Electoral fue absolutamente permisivo con el manejo de la campaña electoral, con los criterios en relación a nueva etapa o reelección del presidente Noboa, y lo que tuvimos fue un escenario de omisiones deliberadas y de permisividad para que se pueda hacer y deshacer en la campaña electoral de la elección 2025, que fue altamente cuestionada incluso por la opinión pública. En todo caso, lo que tenemos es precisamente esta intención de aminorar, ¿no es cierto?, las sanciones para faltas electorales leves, graves y muy graves. No solo las sanciones económicas, sino también de carácter administrativo, ¿no? Entonces, todo esto, lo único que hace es poner en evidencia este intento de supervivencia, como Gustavo lo mencionaba, este intento de supervivencia de las élites políticas, o de lo que queda de las élites políticas dentro del Parlamento, supervivencia electoral, supervivencia política, totalmente o diametralmente opuesta a lo que los ciudadanos piensan, porque los asambleístas mencionaban 232 legisladores, pero no están haciendo absolutamente nada para racionalizar la competencia electoral, no están haciendo absolutamente nada para que los ejercicios de democracia interna sean precisamente democráticos. Entonces, esa parte de la reforma política que es estructural ha quedado descartada, y yo dudo que esto se vuelva a tratar en un nuevo espacio legislativo. Aparentemente estos temas, muchos de ellos los más controversiales, se confirmarán el día de hoy, entre ellos la adopción del método de Hunt. Y es revelador lo que sucede en la política ecuatoriana, cómo los principios se moldean según la posición que se ocupa en el momento. Lo que ayer se denunciaba como antidemocrático, hoy se justifica como necesario para la gobernabilidad, y viceversa. ADN hoy defiende el método de Hunt, lo hace en forma conjunta con el correísmo, lo que hace prever que se mantendrá esa polarización en la política ecuatoriana, posiblemente poniendo en riesgo la desaparición de otros partidos y movimientos políticos que al momento no tienen acogida, no tienen éxito. El tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era otro de las ofertas, compromisos de ADN del presidente Noboa de desaparecerlo. Parece que allí no pasa nada, más bien siguen las cosas sin mover mucho las aguas, y posiblemente se fortalecerá ese organismo. Y están allí también estas polémicas leyes como la ley de inteligencia, un viejo proyecto correísta recogido hoy por ADN. Lo que se ve como un eje transversal en la serie de leyes que se han ido tramitando es más y más fortalecimiento del tan criticado antes en el pasado hiperpresidencialismo. Totalmente de acuerdo, estimado Gustavo, que la reforma política, el grueso de la reforma política quedó a un lado. Yo creo que el presidente comprendió que bajo el modelo hiperpresidencial autoritario que estructuró Correa durante su década de gestión, es absolutamente compatible con su forma de
de ejercer la administración pública. Por ende, el Consejo de Participación Ciudadana no va a ser eliminado. Tampoco se van a eliminar a las demás organizaciones políticas a través de un proceso de reseteo, de formateo de la política y de reinscripción, que sería lo más sano, ¿no? Incluso con nuevas reglas, porque el requisito de las firmas ha sido absolutamente bypaseado por los partidos y movimientos políticos. El requisito de las firmas, para que entienda la ciudadanía, es aquel que se presenta, ¿no? Un porcentaje de firmas que sirve para que los partidos y movimientos tengan vida jurídica. Firmas de ciudadanos que una vez que hacen el proceso de obtención de su certificado de apoliticismo, resulta que son totalmente, con información y datos totalmente ajenos a su voluntad, algo que todavía no ha podido ser superado. Entonces lo que estamos viendo es esto, ¿no? Este acuerdo tácito, intento por administrar la política, dejando a un lado los temas que son sustanciales. Miren, por ejemplo, que hay una disposición, hay varios artículos relacionados al papel que van a jugar los consulados dentro de los procesos electorales para la promoción de estos, ¿no? Eso, en un país como el Ecuador, con administraciones altamente populistas y antitécnicas, con gobiernos que buscan su perpetuidad ad infinitum por las salvedades que da la ley, podría ciertamente tergiversar el rol de los consulados y hacer que estas entidades se conviertan en espacios de proselitismo a favor de candidatos de la administración vigente. Entonces, ahí hay un problema central. Hay el problema, insisto, del número de partidos políticos, del rol del Consejo Nacional Electoral, hoy prorrogado en funciones. Está también el tema de la falta de monitoreo y de control a las campañas electorales a través de redes sociales. En fin, hay varios temas que han quedado descartados por una propuesta epidérmica que lo único que hace es sostener la supervivencia de dos mayorías que se anclan en el poder financiero y también en una estructura militante ciega. Entonces, lastimosamente, bajo ese andarivel es por donde está transitando la democracia en el Ecuador, y yo dudo de que una reforma política mucho más amplia, mucho más seria, se llegue a ejecutar dentro de la Asamblea Nacional. Incluso la calidad de la representación, estimado Gustavo y Rosana, que es algo importantísimo, los requisitos por los cuales los eligen o se designan a los candidatos que van a integrar las listas han quedado plenamente inadvertidos. Entonces, el ver asambleístas que leen hasta su nombre en ChatGPT o personas que no pueden, que no son conscientes de los elementos que están aprobando, o que tienen esta dualidad, esta capacidad de desplazarse entre su rol profesional y su rol de legislador, son elementos que vamos a seguir viendo en el ejercicio de la política legislativa. La Asamblea ha sido muy eficiente para sacar adelante los proyectos del legislativo, pero los niveles de deliberación, de debate, del arte parlamentario en la Asamblea se encuentra lamentablemente en un nivel deplorable. Así es, lo que vemos es que si ustedes vieron el documento que salió de la Comisión de Justicia, es un documento que incluso adolece de técnica legislativa. Entonces es un documento plano, llano, entonces, sin énfasis en los cambios que se van a realizar. Entonces, y claro, el nivel de debate también está inmerso en esto, porque somos una sociedad anclada en los fetiches y en los ismos, ¿no? Pasó eso cuando se intentó, cuando se amplió la representación a las mujeres y se creyó que con esa reforma exclusivamente cuantitativa iba a mejorar la calidad de la representación, y hemos visto lo contrario. Ahora hay una camada de 20 jóvenes que están dentro de la Asamblea Nacional que no tienen la mayor idea de lo que están haciendo ahí. Seguramente es justamente respecto de esto, Alfredo, que las reformas al Código de la Democracia no dicen prácticamente nada, no se habla
de transformaciones importantes que nos permitan salir de este sistema de alquiler que prácticamente ha funcionado en estos últimos años al servicio de ciertos políticos o de ciertos intereses, que no se ha preocupado de que quienes están ahí para representar a los ciudadanos, a las ciudadanas, tengan un nivel mínimo de participación política, de militancia, de conocimiento. Y esta situación sobre la cual no se abordan reformas es lo que hemos vivido en estos últimos años y son las consecuencias del legislativo que tenemos ahora. Totalmente de acuerdo. Miren que el presidente de la República, por ejemplo, vetó el proyecto de ley que sanciona el transfugismo o los famosos camisetazos, para ser un poco más coloquiales. ¿Por qué? Porque la política del menudeo de voluntades, de la transacción electoral, está a la orden del día para la construcción de mayorías móviles, ¿no? Algo que es plenamente necesario. En la Asamblea también hay un proyecto de una ex legisladora sobre el requisito de la probidad notoria para las candidaturas de los potenciales legisladores. Es algo que también está en la congeladora del legislativo, no se lo ha abordado, y claro, seguimos viendo estas contradicciones entre lo que está ocurriendo en el Parlamento, entre lo que se dice, ¿no? Y lo que en realidad se está haciendo. Y este proyecto de ley lo que hace es muy poco, y eso se verá y eso se lo va a ver en los procesos electorales inmediatos, que son las elecciones seccionales y las elecciones nacionales, ¿no? Incluso con este modelo de sobrerepresentación casi bipartidista, vamos a ver la imposibilidad, ¿no?, de llegar a acuerdos mínimos. Ahora, y seguiremos es que las elecciones seccionales serán dentro de 2 años aproximadamente. Así es. Mucho puede ocurrir en realidad, pero sí le preguntaría a usted cuál sería el escenario si es que las condiciones se mantienen en forma más o menos similar a lo que está sucediendo hoy en día, con esta polarización, predominio de 2 movimientos o partidos políticos en Ecuador, adopción nuevamente del método de Hunt. ¿Cuál sería el paisaje político dentro de 2 años? Bueno, lo que vamos a tener son consejos municipales y alcaldías, digamos, con una fuerte presencia de estas 2 tiendas políticas. Eso, digamos, a nivel administrativo, pero ya a nivel político vamos a asistir a un espacio de acuerdos en donde los matices ideológicos si es que existen, van a quedar a un lado, ¿no? Van a quedar a un lado y el ámbito de la negociación será el que prime. Y, ¿cuáles son los riesgos de esto para los partidos políticos y para sus candidatos? Es que si no existen propuestas claras, más allá de lo que se exponga o lo que se diga en el Código de la Democracia con el método DON, los ciudadanos pueden llegar a no entender cuáles son las diferencias entre ADN y la Revolución Ciudadana, porque al calor de las cosas, al calor de la coyuntura de los momentos políticos del país, prácticamente están cumpliendo el mismo rol, no solo dentro del Parlamento, sino en el ejercicio de la política nacional, ¿no? Esos son los riesgos, ¿no? De que en algún momento al ciudadano le dé lo mismo votar por ADN o por la Revolución Ciudadana, porque cualquiera de los dos puede tener la misma agenda política, independientemente de lo que se diga o se haga en la campaña electoral. Y claro, los partidos minoritarios, aquellas organizaciones políticas no solo de carácter local, sino también nacional, que no cuenten con la maquinaria financiera, porque recuerden ustedes que también hay un proyecto de ley para enmendar los artículos 110 y 115 de la Constitución. Entonces, si no se cuenta con la maquinaria financiera y si no se cuenta con el liderazgo político, las organizaciones políticas están condenadas a no tener estos espacios, ¿no es cierto?, y que sus agendas queden a un lado. La gobernabilidad no es sinónimo de eficiencia, aunque se lo venda así en el Ecuador. Alfredo, sobre otra de las expectativas que en un momento dado abrió el presidente de la República, expectativa que generó simpatía en el sentido de que se buscaría la forma para evitar que los partidos y movimientos políticos sigan siendo financiados en sus campañas por el erario público, por los contribuyentes. ¿En qué ha quedado esto? ¿Cuáles son las normas que se prevén para el día de hoy considerar en el tema de control del gasto electoral?
Y quizás aquí valdría la pena hacer algún análisis también respecto de lo que dice o consulta Gustavo, porque en estas reformas al Código de la Democracia se plantean algunos requisitos para acceder, digamos, al financiamiento estatal o al financiamiento público. Sin embargo, está de manera paralela esa propuesta del presidente de la República que de aprobarse quedaría insubsistente cualquier cosa que se apruebe en estas reformas al Código. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, asistiríamos a un nuevo proceso de reforma, ¿no es cierto? Si se enmienda la Constitución en esos dos artículos, el Código de la Democracia sufriría un nuevo cambio. Pero ¿cuál es el problema central dentro de esto? Porque, y yo se lo expliqué a la comisión que estaba a cargo de este tema, es que si se eliminan el financiamiento del Estado a la política, aquellas organizaciones políticas que busquen participar en las campañas electorales buscarán financiamiento de donde sea y con los controles mínimos que existen en el Ecuador, con la facilidad para que permee la criminalidad y el dinero ilícito, las campañas se pueden convertir en un espacio no solo para el blanqueamiento de dinero, sino para que las agendas extraterritoriales de la delincuencia organizada se vean involucradas en el ejercicio de la política electoral. Ese es un riesgo muy alto que yo no sé si el gobierno está dispuesto a pagar, porque es sencillo vender la idea de que si no se financie la campaña electoral o a los partidos políticos para que eso se destine a medicinas o que se destine a salud. Es muy sencillo decirlo, pero ¿quién va a controlar el dinero privado que va a financiar esas campañas electorales? La UAFE no está en capacidad de hacerlo. Ellos lo dijeron en la misma comisión presidida por la señora Lucía Pozo, ex asambleísta de la Asamblea, entonces, de la Asamblea Nacional. Si no cambia la norma en su conjunto, si no se establece una serie de requisitos, incluso que le permitan al Consejo Nacional Electoral tener una unidad antilavados eficiente, con personal y con autonomía para poder ejercer su función, vamos a seguir teniendo, digamos, una oficina de 3x4, porque eso es lo que existe en el CNE, una oficina de 3x4 que está realizando... De lo único que se está hablando es de que ahora las organizaciones políticas deberán usar un sistema informático del Sistema Nacional Electoral para el ingreso, en este caso, de los recursos o para informar respecto de la proveniencia y de estos recursos relacionados al gasto electoral. ¿Esto podría ayudar, podría contribuir? A ver, el que va a cometer un acto doloso no dice yo voy a cometer un dolo o yo voy a cometer una infracción, o yo voy a meter dinero de narcotráfico y lo voy a reportar. Esos son mecanismos para que se formalice el dinero que va a estar bancarizado para la campaña, para las campañas electorales. Pero la procedencia de los recursos, la génesis de estos, cómo se financia y los mecanismos, los subterfugios que hay en medio de todo esto. El hecho, por ejemplo, de que haya personas que pueden, si se hace la reforma a estos dos artículos, el hecho de que haya personas, instituciones, ¿no es cierto?, que entreguen recursos y que luego sus patrimonios no coincidan con los dineros que dicen entregar, ahí se genera un problema muy serio. Porque claro, el mecanismo suena muy bien, hay que bancarizar los recursos y vamos a registrar todo lo que estoy utilizando para la campaña electoral, ¿no? Pero el problema no es solo ese, hay algo mucho más profundo, ¿no? La ilicitud no pasa por los mecanismos de control del Estado, peor aún por una institución como el Consejo Nacional Electoral, que ha sido absolutamente incapaz de controlar las campañas electorales, y aquí hay un hecho concreto, fáctico. El tiempo se nos ha agotado, lamentablemente. El informe que se presentó sobre el caso... Este diálogo, quisiera hacerle una pregunta con una respuesta muy breve sobre lo que no se va a hacer. ¿Por qué no se recogieron las sugerencias de Participación Ciudadana, una prestigiosa entidad que viene desde la ciudadanía, y qué pasó con la regulación de redes sociales en campaña? Bueno, la propuesta de Participación Ciudadana, así como de otros actores de la sociedad civil, no pasó porque el sistema electoral y el sistema a lo que entendemos como sistema de partidos aquí en el Ecuador, pues ha encontrado una forma de supervivencia en medio de este espacio de inobservancias y de poco control. En medio de eso hay dos organizaciones políticas que se han elevado. Lo que propone Rudy Hidalgo a través de Participación Ciudadana es central.
pero un cambio en el sistema de partidos para fortalecer las organizaciones políticas no es conveniente en espacios en donde el caudillismo y los personalismos son los que dictan los ejes de la política. Y en el caso de redes sociales, esa es una vía abierta para todo tipo de ilicitudes. Si hubo candidatos en el proceso anterior que utilizaron las imágenes de niños, la entrega de dádivas, estuvo también adicionalmente a eso el uso de imágenes de personas con discapacidad, artistas internacionales. Ese es un agujero negro que no se va a llegar a subsanar mientras el Consejo Electoral no decida emprender en un proceso de reforma serio, con un reglamento profundo, ¿no es cierto?, y con el apoyo de la sociedad civil. Mientras esto no exista, seguiremos teniendo campañas en redes sociales burdas, con dineros que no sabemos de dónde provienen, y exhibiendo cualquier tipo de elemento que a través de medios tradicionales sería objeto de sanción electoral. Bien, le agradecemos mucho y estaremos atentos a Gracias esta sesión de la Asamblea, a ver qué es lo que se decide con respecto al Código de la Democracia. Han escuchado al licenciado Alfredo Espinosa, él es analista político, fue asesor del CNE. Son las 8:04 minutos.